Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Ya estamos listísimas para iniciar nuestro programa de este día. Hoy nos acompaña nuestra experta, la licenciada Wendy de Zavala, a quien es un gustazo recibir aquí en nuestra cabina para hablar del tema Hacer de la herida mi victoria. Me encantó el tema, Wendy, cuando me lo mandaste ya hace algunos días. Muy, muy interesante, porque quizás no siempre hemos visto que algo bueno pueda salir de algunas circunstancias. ¿Cómo estás? Bien, bendecida, gracias a Dios. Aquí de nuevo tratando de llevar un poquito de luz y pues agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de poder llegar a tantos lugares y sobre todo al corazón de cada uno de los radioescuchas. Yo creo que el tema de hoy puede parecer un poco repetitivo porque en muchos conceptos y en muchos entornos te hablan sobre las heridas y además la solución de la herida es el perdón, ¿no? Pero yo creo que si nuestros radioescuchas han tenido ya repetidamente el tema del perdón, hay algo que Dios y la vida quiere que trabajen en su corazón para poder ser completamente libres y caminar de otra manera en el camino de la vida y sobre todo sanar. Claro, que es lo que estamos buscando. Y fíjate que eso es bien curioso, porque en otras oportunidades que hemos hablado con algunos de los médicos que nos visitan, nos da un poco de risa y siempre dicen, vamos a volver a caer en el punto que todo el mundo detesta, que es la alimentación. O sea, cualquier tema de salud volvemos a la raíz, a la base, para poder estar sanos a nivel físico. Ajá. ¿Sí? Entonces volvemos con qué comemos y qué no comemos y qué nos hace daño. A nivel emocional, aunque abordemos muchísimos temas, sean de pareja, sean de familia, sean muy con nosotros mismos, pareciera que tenemos que siempre volver a tomar el tema del perdón, el autoperdón, que lo hemos también tratado así, como que es la base. Y es muy recurrente por eso que tú decías, o sea, sin eso no podemos tener otras de las cosas que deseamos alcanzar. Sin esa también como aceptación de esta es la familia en la que yo nací, esta es la gente con la que yo estoy en este momento, las cosas como han estado sucediendo pues eran porque así tenían que darse. Sí, quizás queríamos de otra manera, pero esta fue nuestra realidad y eso también es perdón, o sea, el dejar de quejarnos y el dejar de renegar constantemente, bueno. Así es. Efectivamente, todo es como parte de un proceso. Vamos a poner como ejemplo una herida física. Sí. Cuando tú te cortas, Judith, automáticamente el cuerpo está diseñado para que en ese instante comience a tener los procesos y comience la cicatrización. Imagínate tú qué diseño tan perfecto el que Dios hace en el estuche que nos dio para vivir en la tierra. Y definitivamente también nos permite partir desde ahí para comprender que las heridas también a nivel interno también entran en un proceso para poder sanar y llegar a la cicatrización, ¿sí? Ahora, muchas veces nos impide ese proceso de cicatrización el estar, si tú tienes una herida y le echas sal, la abres. Y duele más. Y en algunas ocasiones eso hacemos. Le volvemos a echar esa sal a esa herida que tenía ya un proceso de cicatrización natural, digámoslo así, pero nosotros empezamos a abrirla. Y caemos entonces en el resentimiento, ¿verdad? ¿Qué significa resentimiento? El resentimiento es volver a sentir una y otra vez, ¿verdad? De una manera no natural, ¿verdad? Sino que somos nosotros los que estamos activándolo. En muchas ocasiones entramos en esos mecanismos de defensa que nosotros nos ponemos para protegernos. No es que no soy yo, es que lo que pasa es que fulano, sutano, tú bien decías, la familia que me tocó, ¿verdad? La persona con la que decidí hacer una pareja, los hijos, el jefe, todo el mundo tiene
esa sal y ellos son los que me lo echan, ¿verdad? Yo de verdad que estoy tranquila y de repente tal cosa. Y entonces nos empezamos a justificar y evitamos el proceso de cicatrización y vamos caminando por la vida con dolor. Y a nivel interno llevas una desesperación porque el ser humano no está diseñado para vivir con demasiada carga emocional como lo es el dolor, ¿sí? O sea, sí tenemos que pasar por el dolor, pero hay muchas ocasiones en las que el dolor ya no es necesario. Miremos un proceso de operación, por ejemplo, te dan tus días de reposo, tus medicamentos, te dicen muchas veces hasta cómo tienes que sentarte y acostarte. Es una cosa de bien metódico en donde nos van diciendo los pasos que debemos de seguir para una recuperación completa. Imagínate tú, si no se siguen esos pasos a nivel físico es un desastre, allá vamos de regreso. Ahora imagínate a nivel emocional y que es un poco más complejo y difícil porque no se mira. Entonces, claro, es mucho más importante aún poder comprender y darnos el permiso y el regalo de poder sanar. Y por supuesto, el ungüento o el antídoto que nos sirve para empezar a hacer que esa herida cicatrice es el proceso del perdón, ¿sí? Y un poco más trascendente, hacer de esa herida una victoria, ¿verdad? Que es esa parte positiva, como tú bien mencionabas, que puede salir de allí, de ese proceso, de esa herida profunda. Ahora, la pregunta es, ¿quiero sanar? ¿Sí? ¿Quiero dejar que esa herida sane? ¿Sí? Y quiero darme el permiso de ampliar el panorama y levantar un estandarte de victoria sobre esto que estoy viviendo, sobre esto que estoy sintiendo. Ahí hay una tarea y hay un desafío, ¿sí? Pero quiero entrar al proceso, quiero trabajar en las diferentes virtudes que necesito trabajar en mi persona. ¿Sí? Son preguntas bien claves y que implican también mucha responsabilidad y que implican esto. Para obtener esa sanación de la que yo estoy hablando, voy a alguna terapia, voy a alguna charla o leo un libro y me voy a encontrar con que entonces tengo que soltar esa situación, tengo que perdonar eso que no puedo cambiar. Y a veces ese es el precio que no queremos pagar. O sea, ya tenemos todo lo demás, ya estamos haciendo muchos esfuerzos y todavía decime si no hay gente en la clínica que te lo dice, pero todavía no lo logro. Porque hay una última cosita que todavía no estamos dispuestos a dejar. Sí. Y ¿sabes qué es lo más triste del asunto? Es que ya estás en el umbral. Ya conoces todo lo que debes mover. Pero es ese ego, ¿verdad? Que no me deja avanzar y ser completamente libre, ¿sí? Y entonces vas y te vas a otra y a otra y a otra y a otra. A mí me parece curioso porque si pudiéramos poner una estadística, la mayoría de personas que buscan estos procesos siempre llegan con ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Así como, por favor, que sea rápido. Y hay procesos que necesitan un tiempo para que esas heridas queden completamente cicatrizadas, ¿sí? Y como tú bien dijiste, implican la responsabilidad. Yo creo que hoy en día estamos como con mucha información por todos lados. O sea, yo creo que ahora, en este tiempo, los seres humanos no tenemos excusa para poder realmente transformarnos. Porque está en todos los sentidos, en todas las áreas, en todos los idiomas, el alcance de encontrar los procesos que necesitas llevar para poder sanar. Pero necesitas visualizarte como ese ser humano, ¿sí? Que quiere crecer, que quiere poder dejar una huella distinta y caminar por la vida con ese trofeo, ¿sí? Es una decisión, ¿verdad? Exacto. Es una decisión. Pero eso hay que elegirlo y tienes que verlo también,
verte a ti mismo como una mejor persona usando esos recursos que están en el espíritu del ser humano, ¿verdad? Porque ahí es donde tú puedes desarrollar muchas cosas. Esto es parte de la personalidad del ser humano, que muchas veces no se te habla como parte del desarrollo de la misma. Sí. Y fíjate que hace unos días en otro tema alguien consultaba justo algo parecido. Mire, pero ¿todo se puede perdonar? ¿O hay cosas que no hay manera de ser perdonadas? Y él le respondía, no hay cosa que no se pueda perdonar. Así es. Que es muy diferente a soportar, a tolerar, a aguantar situaciones, pero perdonar desde dentro y soltar el rencor, ese dolor, esas situaciones tan fuertes o traumas muy fuertes, ¿se puede realmente? En el contenido estaba viendo algunos puntos de la etimología de la palabra perdón, que me gustaría de la que habláramos ahorita, y les invito de una vez a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025, está realmente muy interesante. Sí, la etimología de la palabra perdón la quise poner esta vez en el contenido porque me parece importante que en este tiempo en que justamente vivimos en donde los procesos están bien claros, en donde uno puede ejecutar tantas cosas, ¿verdad? Y descubrir esta parte etimológica que antes no se usaba mucho, ¿verdad? Uno no iba a estos recursos que ahora tenemos, no es que no existieran, pero realmente la mayoría de personas no nos íbamos a esa raíz, y como nos estamos yendo a las raíces de todo, me pareció interesante ir a la etimología de la palabra perdón. Y nace del perdo, que dice tirar algo, ¿sí?, a la basura. Imagínate tú, me sorprendió. Perdo, tirar algo a la basura. Y cuando se desglosa en perdón, esa N que le agregamos, es tirar algo grande a la basura. Imagínate esa dimensión de la raíz de la palabra. O sea, ya desde ahí ya me está invitando a una acción, ¿sí? Agarra eso que no te sirve, ¿sí?, que para ti significa demasiado peso porque es muy grande, y tíralo a la basura, ¿sí? Y desde ahí me recuerda que no soy un utensilio que debe guardar ese tipo de cosas. Soy un ser humano que merece vivir libre y con paz. Esa parte de soltar que tú decías. Y estoy completamente de acuerdo con el comentario que tú hacías, que hablaban hace algunos días, y mira cómo me sorprende, porque justo empiezo el programa, ¿verdad?, diciendo, o sea, no sé si te has seguido este tema por mucho tiempo. Algo quiere hacer Dios conmigo, y la vida también, ¿verdad? Claro. Si ya por todos lados me aparece, por algo será. Ya es una invitación ya como para rechazar, no, o sea, tengo que aceptarla y ejecutar los procesos y soltar y liberarme de eso, porque en realidad sí se puede perdonar todo. Muy bien. Ahora, yo siento que lo que tenemos con el perdón es que lo hemos entendido un poco mal o bastante mal, y que hay como esquinas opuestas, ¿verdad? Está quien no puede perdonar casi nada y todo le hiere y todo le ofende, y ¿por qué? Y yo tan buena, y ¿por qué me pasa esto nuevamente? Entonces pasa alguna situación de confusión y no, te dejo de hablar, hago nuevas amigas, yo con este tipo de gente no puedo. O sea, muy radicales en su no, uh-huh. ¿Sí? Y también está el otro bando, como ya sabes que los extremos, ¿verdad? Que dicen que nunca son buenos, que también por cuestiones de creencias, por cuestiones a veces religiosas, por cuestiones a veces culturales, todo es perdonado, y por supuesto que sí, pero incluso lo que va en contra de mí. Entonces no hemos entendido el perdón como yo te perdono esta ofensa grave, o que me golpeaste, o que hiciste esto, pero me pongo antes de esta situación y digo, no puedo seguir con tus ofensas, Wendy, no puedo seguir porque nuestra amistad nos hace daño, pero te perdono por las cosas buenas que vivimos antes, y en nombre de la gran amistad que tuvimos, te deseo lo mejor, ya no vivo hablando cosas malas de ti, no me acuesto todas las noches deseando que te vaya muy mal, pero nuestra relación de amistad sí ya no la puedo tener. Uh-huh. Y a veces esta parte es la que la gente entra como en una confusión, porque la línea es tan delgada que entonces yo tengo que aguantar todo.
aún lo que va en contra de mi dignidad. Explícanos esa parte para que nos salgamos de esa confusión, que a mí esa es la que más me preocupa a veces cuando se habla del perdón, porque nos han acostumbrado así, o todo o nada. Así es. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, porque creo también esa parte de los extremos realmente no nos llevan a ningún lugar. El primer ejemplo que pusiste es aquellos que viven en una rigidez y no se doblegan ante nada. En realidad, el traje que normalmente se ponen estas personas es el traje de el orgullo, ¿sí? El resentimiento, la amargura, la soberbia, ¿sí? Esa arrogancia en el que no voy a doblegarme ante nada y ante nadie, ¿sí? Y por supuesto, si son en este sentido, también en el sentido en el que te hago y jamás voy a pedirte perdón. O sea, está hacia los dos lados, porque tenemos que comprender que cuando hablamos de heridas, también tenemos esas dos posiciones, las que yo te hago y las que tú me haces, ¿sí? Que también es algo que hemos confundido mucho, porque cuando yo te hago algo a ti, muchas veces fue sin querer. O sea, te prometo que no era mi intención, pero hazme tú algo a mí y yo te conozco, o sea, ya sé con qué intención lo hiciste. O sea, también caemos en esa parte. Y entonces es importante, si nosotros queremos trabajar en los procesos de crecimiento interior, necesitamos reconocer, ¿sí?, cuánto de esto estoy teniendo, por qué yo no puedo doblegarme ante nadie, ¿sí? Quiero caminar el resto de mi vida con esta vestidura, quiero ser soberbia, ¿sí? Quiero ser la orgullosa, ¿sí? Quiero ser vanidosa en ese sentido, ¿verdad? Y luego nos vamos al otro extremo que tú mencionabas, esa parte de bueno, ¿verdad? Todo lo aguanto, todo. Hay algo importante, y es que, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo: una taza de café hirviendo. Si yo no te aviso que la taza de café que yo te sirvo está hirviendo, por supuesto que tú corres el riesgo de que al tomar la taza te quemes. Y pues hasta ahí cometimos un proceso las dos, porque tú por no prever, ¿verdad?, que venía hirviendo, y yo por no avisarte. Pero si de esa experiencia, la siguiente taza de café, ¿sí?, que te sirven, tú no tienes esa precaución de medir qué tan caliente está ese café, tú te vuelves a quemar. Entonces ahí realmente el proceso del perdón, en ese ejemplo que te acabo de dar, realmente no se está dando, ¿sí? Porque está bien, me causaste este dolor una vez y yo te perdono, ¿sí? Y el perdón, recordemos que es un crecimiento para mí, ni siquiera para el ofensor. Y desde ese crecimiento, ¿sí?, yo tengo que aprender a reconocer mi dolor, a reconocer que soy débil ante eso, ¿sí?, porque esto me causa angustia, me causa tristeza, me causa que yo me reduzca como persona, ¿sí? Pero como necesito crecer y salir de ahí, necesito otorgarte el perdón. Eso no significa que yo tenga que conciliar contigo todo el tiempo, ¿sí?, sino al contrario. En ese crecimiento tengo que saber que si estoy en una relación tóxica, ¿sí?, o en un ambiente tóxico, en un ambiente que me quema, tengo que aprender que puedo decir la siguiente vez: no me sirvas café, muchas gracias. Claro, que a veces eso implica apartarnos, alejarnos, tomar una sana distancia, poner otros límites que antes no poníamos, pero eso no quiere decir que lo hago con rencor. Pero ahí, exacto, porque ese es el objetivo del perdón, que tú puedas salir de un entorno tóxico si es necesario, ¿sí?, para preservar tu vida, la vida del otro. O sea, le respeto como persona, no respeto sus actos, ¿sí?, no los avalo, ¿sí?, pero yo me retiro, yo debo crecer, yo debo mantenerme protegida. ¿Sabes por qué? Porque si no, lo que yo hago es repetir hacia alguien eso que me están haciendo el otro. Me llego a identificar tanto con esa persona que automáticamente paro haciendo lo mismo porque estoy herida, y a la persona que toco como el eléctrico, ¿verdad? O sea,
Me electrizaron a mí, te electrizo a ti. Sí. Y entonces ahí es donde tenemos que comprender cuál es la invitación de esos procesos que me están tocando en la vida. Porque qué lindo sería decir, miren, después de esto nadie los va a herir. Pero mientras estemos vivos, ¿sí?, somos vulnerables a esto. Claro. Ahora, eso no significa que no aprendamos a cómo manejarlo y mantener el equilibrio, ni ser demasiado rígida, ¿sí?, pero tampoco demasiada repetición, porque entonces no hay ningún perdón. Realmente claro, le estamos quitando el proceso y el objetivo del proceso del perdón. Claro, y con eso sí tenemos que tener como mucho cuidado y encontrarnos, saber en qué punto jugamos constantemente, ¿verdad? O si nos pasamos de un lado a otro, con qué frecuencia. Y me llamaba muchísimo la atención algo también que veía en el contenido y hablaba de entrar en conciencia. O sea, ¿cómo logro salir de, perdono una situación y ahora esto que antes era un monstruo, era una herida, era una cosa fatal, que en ese momento así lo era y que no había una puerta abierta, una ventana, no había como para dónde salir? ¿Cómo transformo esa situación? Y es a través de nuestra conciencia, es a través de entender. A veces queremos que las cosas sean, Wendy, como tú lo decías, como esto no se ve, queremos ver cosas, queremos manifestaciones físicas de cosas que a veces son muy internas y muy sutiles y que no tan fácilmente más que uno lo va a ver. Y a veces, a mí una vez alguien me decía, es que la gente no ve los cambios que yo estoy haciendo, porque los cambios en serio a veces no se ven por mucho tiempo. Es hasta que realmente algo se va haciendo grande que uno dice, ahí esta es otra persona, se transformó. Así es. Hay algo importante y es que la conciencia es un regalo que todos los seres humanos traemos. Nosotros en logoterapia le llamamos el órgano de sentido. Eso que me ayuda a orientarme, ¿verdad?, en el para qué de ciertas situaciones, en el cómo conducirme, hacia dónde dirigirme. Y todos la tenemos. El problema es que en este proceso muchas veces no permanecemos en tiempos de reposo y quietud para revisar las situaciones. Y entonces no podemos escuchar la conciencia, sino escuchamos más el ego. Ese que dice que es como yo quiero, es cuando quiero, y seguramente yo voy a hacer algo por o por esta persona, por esta situación, y yo lo voy a cambiar. Entonces oyes más al ego que la conciencia te está diciendo, no es por eso, no es por ahí. Retírate, ¿verdad? Ya son demasiados años. Sí. Ha pasado repetidas veces, ¿sí? No la escuchas. Como Dios es tan bueno y perfecto, te pone personas alrededor que te dicen, mira, no es por ahí, y tú sigues, ¿verdad?, en ese mecanismo de defensa, sí, como un guerrero protegido, pero no vas a alcanzar una victoria si sigues en ese proceso, en esa situación. Y luego se vuelve grande, como tú bien dices, y ahí entonces muchas veces necesitamos llegar hasta esos procesos para darnos cuenta, porque cuando ya me doy cuenta, entonces comienzo a escuchar esa conciencia, comienzo a ver ese camino de cambio, ¿sí?, que yo necesito. Y necesitamos también darnos el permiso de trabajar responsablemente en escuchar esa conciencia, en esos tiempos de quietud en donde me permito comprender el por qué me está avisando mi conciencia, ¿verdad?, hacia dónde debo ir, porque ahí está marcándome también un propósito, un destino, ¿sí? Y necesito ejercitar esa parte en mi vida, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando estoy en estos tiempos de silencio, a veces lo que descubro es un gran monstruo que no quiero ver, que no quiero enfrentar ni transformar, como tú decías, ¿no? Y esa conciencia me permite entrar en los procesos que necesito llevar para empezar los procesos de perdón, ¿verdad? Claro. Y fíjate que aquí hay algo bien importante que me encantó que lo decía y lo entendí hace muy, muy poco, que a la larga cuando hay algo que nosotros creemos que le debemos el perdón a alguien, tú y yo nos peleamos, teníamos una relación de amistad de unos 10 años, pasan una serie de malos entendidos, nos dejamos de hablar y ahora sí estamos pero de muerte,
y yo siento que es imperdonable lo que ha pasado entre nosotros. Antes de poder decir voy a perdonar a Wendy, ya voy a soltar esta situación, aunque no nos hablemos o sí nos hablemos, a veces nos toca perdonarnos a nosotros mismos, y ese es el paso que a veces no siempre podemos hacer o queremos hacer, porque implica, porque yo permití en esta relación que esta persona me dijera estas cosas, me hiciera estas cosas, o porque yo dije a todo que sí cuando realmente yo no quería. O sea, ¿quién fue la primera en lastimarse o en no honrarse en este momento? Y a veces esa parte no la vemos. O sea, estamos tan sumidos en el ego, en el orgullo, que es Wendy me hizo todo lo que mi mamá me hizo, todo lo que mi papá me hizo. Es que usted porque no sabe la familia que yo tengo, es que usted porque no vive con ellos, usted no sabe qué pareja es. Pero, ¿qué hay de mí? Que me quedé 15 años ahí, 20 años ahí. Si era tan insoportable la situación, y si era tan dañina como yo la estoy explicando en ese momento. Entonces, va muy, muy de la mano la capacidad que yo tengo para decir, ¿sabes qué, Wendy? Aquí que termine todo esto, ya basta de tanta confusión, basta de todo lo que nos decimos todos los días y le decimos a nuestras amigas y van, llevan y traen y cosas así, que son las cosas que pasan. Antes de todo eso, realmente también nosotros nos tenemos que poner, cuando ya nos hacemos responsables, en decir, yo también me perdono, porque yo no vi esta situación. Como tú decías, no vi que el café estaba hirviendo. Me descuidé, no me puse atención en ese momento. Así es. Y es parte del proceso de desahogo emocional que necesitamos tener, que es otra cosa que casi no hablamos cuando hablamos del perdón, porque la gente le dice, bueno, mire, perdone, suelte, ¿verdad? No te llevan a esos procesos a menos que sea un espacio en donde realmente te lleven durante el proceso, te expliquen realmente qué implica toda esa parte. Es como cuando te hablan del éxito, ¿verdad? Te ponen así como la fórmula, pero no te cuentan qué pasa mientras esa fórmula cuaja, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante que parte de ese proceso, que es justamente el perdonarnos a nosotros mismos, pero yo eso no lo puedo hacer sin antes no logro identificar, ¿sí?, que me ha provocado ese dolor, ¿verdad? ¿Cuál es la herida que me marcó tanto? Perfecto. Son 5 pasos, esa parte, ¿verdad? Sí. Háblanos de estos 5 pasos, están hermosos. Primero, aprender a manejar esa parte de la cólera y el deseo de venganza que te da, porque por supuesto que si te golpean y te lastiman, el mecanismo natural de defensa es, valga la redundancia, defenderte, ¿sí? Pero necesito aprender a manejar esa cólera y el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque ese es un veneno que en teoría le estoy dando al otro, pero que también me estoy tomando yo, ¿sí? Entonces, ¿tengo derecho a enojarme? Claro que sí, porque ese enojo me determina a mí que debo poner un límite, ¿sí?, que hay algo que no me gusta, que estoy sintiendo algo que no deseo sentir y que me está orientando a decir, bueno, no. Y eso es bueno. No puedo estar alimentando ese enojo para que se vuelva en una cólera, porque entonces lo que estoy haciendo es engrandeciendo la amargura en mí y el resentimiento, que es algo que ya mencionamos, ¿sí? Luego el deseo de la venganza. Eso no te deja vivir tranquilo o tranquilo. Estás como, ya voy a ver, y es como ir formando barrotes alrededor tuyo, ¿sí? Y caemos muchas veces en esa trampa, ¿no? El segundo paso, reconozco la herida y además acepto mi debilidad. Yo creo que son actos que necesitamos procesar y trabajar y darnos como regalos, un acto de compasión hacia mí. Que el acto del perdón en realidad es eso, un acto de compasión hacia el otro. Pero si yo voy a trabajar en el perdón a mí misma, yo también necesito darme esa compasión. Identificar que soy débil en esa área y que esa debilidad me llevó a vivir estos procesos, pero que ahora que me doy cuenta y ya los logro identificar, voy a trabajar por manejarlo el resto de mi vida, ¿sí? Claro. Y acogerme en esa parte donde entra ya ese proceso de poder expresar mi dolor,
¿verdad? Puedes llorar, puedes expresarle a la persona, me hace sentir esto, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces esa persona no quiere escuchar, pero entonces llevas tú los procesos, tú escribes, ¿sí? Te paras frente al espejo, lo hablas, pones una silla y le hablas a la persona, o sea, trabajas esos procesos de manera de expresar tu dolor. Lo saco de alguna manera. Exacto, pues. Hay gente que a través del arte, por ejemplo, hace sus cuadros, ¿sí? O lleva diferentes procesos y técnicas, hay tantas, para poder expresar ese dolor, ¿sí? Y entonces seguir llevando ese proceso de me perdono, ¿verdad? Me contemplo. Y luego elegir esta parte de nuestro foco de atención, ¿verdad? ¿En qué voy a poner yo mi atención? ¿Sí? ¿Cómo voy a reconocer yo con mucha honestidad, ¿verdad? Hacia mí misma? ¿Cuáles son los propios límites que yo me voy a poner? ¿Dónde sé que no me debo quedar? ¿Dónde sé que no debo de hablar porque se volvería una conversación demasiado tóxica? Porque entonces caería en un círculo vicioso, ¿verdad? Y eso es algo que solo está en nuestras manos, de hacer uso de nuestra libertad, de ir cambiando y transformando con valentía esos procesos, pero solo los puedo lograr cuando los identifico, los reconozco, me doy ese regalo de perdonarme para poder avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que a mí me alimenta el resentimiento es, empiezo a asumir, no, es que esa persona, lo que pasa es que de verdad, o sea, lo hizo porque adrede, la vez pasada hizo lo mismo y tal vez la vez pasada fue en otro contexto. Pero como yo no lo procesé, entonces vuelve a pasar y entonces digo, no, esta ya es pura gana de fregar, gana de lastimarme, etcétera, etcétera. Entonces empiezo yo a alimentar y alimentar y alimentar. No me doy cuenta, ¿sí? Cómo es el orden de esos procesos, ¿verdad? Entonces asumo, veo cosas donde no las hay, todo ese tipo de cosas me impide a mí, ¿verdad?, llevar este proceso del desahogo, ¿verdad? Entro en procesos de demasiada queja, ¿sí? Entonces todo es queja y me pongo entonces el traje de víctima y eso no me permite a mí poder llevar ese proceso de poder perdonarme y hacerme responsable de la parte que me corresponde a mí. Claro, y qué importante es esto, Wendy, porque quizás nos han acostumbrado que el perdón no, o sea, que tiene que ir así como muy rapidito. Decime si no, cuando uno era chiquito y uno se peleaba ahí con los hermanos, las mamás o las abuelitas le decían a uno, abraza a su hermano, ya, no tienen que estarse peleando. Y ya uno se abrazaba ahí, o sea, ni lo habías perdonado ni nada, que eso igual se seguían peleando cuando ya se daba la vuelta la mamá, pero eran cosas de niños. Un poco así a veces queremos que sea el perdón, o sea, sin llorar, sin enojo, que se ha sido súper rápido y bueno, ¿qué hago para perdonar, Wendy? O sea, llego a la clínica contigo y mire, me urge sanar esto, pero así lo más rápido que se pueda y que no duela. Sí. Y a veces no va a ser así. Sé que hay algunos casos quizás se resuelvan más rápido y solo nos cae el 20 y uno dice, es cierto, yo complicándome por esto. Pero hay otras cosas que implican todo este proceso de dolor y de sacarlo y de hablarlo mucho, a veces hasta casi cansar. Hasta que uno realmente se cansa y dice, ya no voy a hablar más de este tema, pero nos tiene que llegar ese momento. Pero no nos han acostumbrado a que sea así. Nos han acostumbrado a que sea, haga como que no le hace daño, como que aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Mañana se levanta y tranquila. Y no es así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando llevamos los procesos de esa manera, lo que hacemos es como poner muchas pantallas a una lámpara. Uh-huh. Al punto de que cuando sientes ya no se ve la luz. Porque tiene tantas capas puestas que no se mira. Y entonces entras en esos procesos, ¿sí?, en donde la luz está adentro y viene a querer romper, porque es esa resistencia que ponemos en lo interno. Tú sabes que hay algo que necesitas hacer en los procesos de vida, pero no sabes. Y la idea es eso, empezás a distinguir. Lo que acabamos de hablar son esas pantallas, esas capas que hemos puesto y vamos quitando una por una, hasta que vuelve a encontrar la luz y empieza a resplandecer lo que está alrededor. Y eso lleva un proceso, lleva un tiempo,
¿sí? Pero en la era que estamos viviendo, que es todo instantáneo, no siempre lo instantáneo es lo más saludable. Sí es lo más rápido, pero no es lo más saludable, lo que más me beneficia. ¿Sí? Y luego vienen las consecuencias de eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir platicando el tema, vamos a terminar con estos pasos de este desahogo emocional, pero nos vamos a ir a la pausa. Les recuerdo que pueden seguir enviando sus consultas a través del mensaje de texto o a través del Facebook y pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Wendy de Zavala. El tema hacer de la herida mi victoria. Está muy muy interesante el tema y estamos aprendiendo muchísimo. Envíen la palabra contenido al 5025, que este material se los recomiendo bastante. Estamos ya en estos 5 pasos del desahogo emocional. El primero era aceptar la cólera y el deseo de venganza. El segundo, reconocer nuestra herida y nuestra debilidad. Tercero, y muy importante, expresar nuestro dolor de alguna manera. El cuarto, perdonarnos a nosotros mismos. Por ahí vamos, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cuál nos queda? Ya habíamos hablado un poco sobre el último, que es elegir nuestro foco de atención, en donde ahí tenemos que identificar con honestidad esas condiciones que habíamos hablado, que alimentan el resentimiento, que eran la parte de la queja, ¿verdad? De continuar hablando de la persona, que engancharte con una lucha de poder y asumir por ella y que así es, ¿no? Ese es el último de los pasos para el desahogo emocional, que es parte del proceso que debo llevar para trabajar el perdón, para darme ese regalo, ¿sí? También tenemos que ver que como es parte el perdón es parte del desarrollo de la personalidad del ser humano, porque es un recurso que el humano tiene para poder sobrellevar las vicisitudes de la vida y esos hechos que a veces no buscas, pero que llegan. Tenemos que comprender que también hay pasos de un proceso espiritual del perdón, que son los que te llevan a hacer de tu herida esa victoria, ¿sí? Ese estandarte. Esto es como coleccionar esas medallas, ¿verdad?, que le dan a uno cada vez que uno llega a la meta, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia que es conocido por todo el mundo, y es cuando Pedro está dialogando con Jesús, ¿verdad? Y le dice: ¿hasta cuántas veces, Señor? Entonces le dice Jesús: 70 veces 7, es decir, mejor si llevas el perdón dentro de tu equipaje, porque lo vas a necesitar, lo vas a usar seguido, Claro. ¿eh? Y ahí es donde entra la parte de poder manejarlo en el segundo proceso, que es la parte interna del perdón. Claro, porque también, qué bueno que dijiste que es la parte interna, porque a veces externamente, hoy me junto a tomar un cafecito contigo y ya perdonaste a tal persona, ya cómo te fue, ya te sentís mejor con ese tema. Sí, Wendy, a mí ya me da igual ese tema, yo ya lo perdoné, ya está en el pasado. Entonces uno dice: perfecto, qué alegre, ya lo perdonó, pero a veces es muy interno, ya ni lo decimos. Sí. O sea, ya es algo que nos acompaña solo a nosotros, porque ya rayamos mucho con ese tema, ya todo el mundo nos dijo que hay que perdonar y bla, bla, bla. Entonces ya ni siquiera es algo de dominio público, solo internamente sigo arrastrando con esto. Sí, así es. Pero estas son las señales que te deben servir, ¿verdad? Claro. Para identificar, ¿sí?, que realmente estoy usando esos mecanismos de defensa, que de hecho está dentro del contenido, ¿verdad? ¿Sigo en negación o ya solo acepto porque es parte de...? Porque dicen que es lo Porque correcto, dicen que es lo ¿verdad? que tengo que hacer, ¿sí? Claro. Pero ¿cómo me estoy sintiendo yo? Claro, pero no lo Realmente siento que desde mi adentro, equipaje, ¿verdad? exacto, que mi equipaje va alivianado, ¿verdad? Y aquí volvemos al punto número 1, que es la parte de identificar esas pérdidas, porque tenemos que tener claro
que cuando hay una herida se produce una pérdida de sangre, ¿no? Sí. Y líquidos y un montón de cosas, porque se quiebra algo que antes era muy lindo, muy nítido, y de repente tiene una rajadura, y tengo que darme cuenta que ese proceso ya no es igual como estaba antes. Por lo tanto, yo entro en un proceso en donde tengo que comenzar a trabajar en esa pérdida y aprender a llevar mi duelo, ¿sí?, con respecto a eso, porque por supuesto no esperaba que eso pudiera pasar, ¿verdad?, en mi vida, o no esperaba que eso pudieras hacer en mi vida. Claro, ¿sí? Y es ahí cuando estamos en esta etapa del resentimiento todavía muy fuerte, ¿verdad? Exacto. Y esa es la parte ya más profunda, que es la parte espiritual, en donde tengo que aprender a reconocer que puedo perder, ¿sí?, que no significa que no se pudiera rajar, ¿sí? Y aquí entramos a un punto bien importante, y es que necesitamos identificar también, porque acuérdate que cuando hablamos de ese tema del perdón, tenemos que aclarar bien esa línea delgadita entre lo que es reconciliación y perdón, porque el perdón no hay punto de discusión, o sea, lo tenemos que otorgar, ¿sí? Eso me lleva a mí al proceso de resignificar la pérdida y llevar el duelo. Pero si no es algo donde pueda entrar en una relación tóxica o que me pueda causar algún daño a nivel físico, emocional y mental, no solo una persona, sino un proceso, algo que yo quiera, porque tenemos que comprender que a veces hay que perdonar esas decisiones que también yo realicé, no solo con personas, porque te identificas, ay, si es que yo quiero comprarme esto y no importa, y ¿verdad? Y no estás preparada para asumir la responsabilidad de eso que quisiste y causa una herida, porque entonces te manchas tu nombre, etcétera, etcétera, y no implicó ninguna otra persona más que uno, ¿sí? Claro. Entonces tenemos que comprender también esos procesos. Claro, ver qué parte también a veces nos está jugando la parte esto de todo es personal, todo es en torno a mí, y a veces, como tú dices, fueron otras circunstancias, pasaron otras cosas que uno ni se va a enterar nunca, Wendy. O sea, hoy no viniste al programa y habíamos quedado y nunca lo hablamos, y yo no sé si te pasó un accidente, si te murió alguien, te enfermaste, y hay cosas que las dejamos así en silencio. O sea, es tanto a veces el orgullo o lo lastimados que estamos que con no hablarle lo soluciona todo. Entonces, nunca te pregunté qué fue eso gravísimo que te impidió y que me quedaste mal en esa oportunidad. Y uno no sabe, no sabe si en serio en el fondo pasaron circunstancias fuertes que hacen que una persona en ese momento te reaccione de esa manera. Así es, y entonces yo lo considero como una ofensa, ¿sí? Y ya desde ahí ya pierdo muchas cosas, pero es ahí donde yo tengo que aprender, bueno, realmente nuestra amistad es de años. Entonces creo que aparte de perdonarte, necesito o quiero reconciliarme contigo, porque no es tóxico, es algo o puedo escucharte, aunque no vayamos a retomar que tengamos como un cierre. Sí, ¿verdad? Y si desde ahí comprendo que efectivamente te estaba sucediendo algo y que me respondiste de esa manera, o me cancelaste a última hora, o me ofendiste con eso que me quisiste decir o algo así, entonces ya podemos entrar en el proceso de reconciliación. Bueno, mira, esto me dolió muchísimo, me causa mucha tristeza cuando veo que habíamos quedado y me quedaste mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quisiera que comprendieras cómo me siento, claro, y que podamos llegar a un acuerdo. Claro, ¿sí? Y que no fue que te levantaste y hoy voy a lastimar a Judith. Es que ese es el problema, que eso pensamos. Exacto. O sea, que es con toda la hazaña del mundo. Que sí, fue tu intención. Sí. Y hasta ahí vamos bien, puedo procesar el proceso de que hay algo se quebró en nosotras, me ha dolido, llevo algunos días sin acercarme, pero ya estoy lista, ya trabajé mi desahogo emocional y entonces estoy lista para venir a entablar contigo esto y retomar nuestra amistad, ¿sí? Claro. Ahora, si estamos hablando de una relación tóxica en donde recurrentemente hay un abuso físico, un abuso verbal, ¿verdad?, de psicológico,
y todos los tipos de abuso que existen hoy en día, por lo menos los que se han identificado, porque hay una lista bastante grande. Entonces es ahí donde debo trabajar la pérdida y vivir mi duelo, pero debo comprender que no es para mi bien ni el tuyo que nos reconciliemos, porque aquí puede provocar otras cosas, claro. Incluso procesos de muerte, en donde sería demasiado triste no haberme puesto el límite de saber que te perdono porque quiero vivir bien, pero no puedo reconciliarme, ¿sí? Okay. Y ahora nos vamos a ir con estos pasos, porque aquí me encantó cómo lo ponías como pasos para el proceso espiritual del perdón, porque quizás hemos visto el perdón como algo muy, o a veces lo planteamos desde la parte psicológica como, usted haga este ABC, ¿verdad? Y a veces el ABC nos cuesta, o sea, del A no pasamos, ya ni llegamos al B, mucho menos al C, pero viéndolo desde esta parte más espiritual, quizás nos cambia un poquito el panorama, porque ya en la otra parte validamos todo lo que estamos sintiendo, que creo que esa es la parte que más me gustó y que creo que nos puede convencer a todos de por qué es tan importante perdonar, porque no es que estás negando que te lastimaron, que te sientes dañada, que quizás te sentiste la víctima, no estamos negando toda esa parte que quizás a veces eso es lo que a algunas personas les duele, Wendy, que esa parte se anula por completo y vaya a abrazar a Wendy, vaya y le dice que aquí todo está bien y no todo está bien. Háblame de esos pasos del proceso espiritual del perdón. Bueno, justamente estábamos hablando del proceso de pérdida, de vivir el duelo y tenemos que pongámoslo a esta imagen. Esto es como una llave que abre ese cerrojo que va a permitir liberar, ¿sí? Toda esa frustración y toda esa rabia que yo tengo, ¿sí? En ese proceso de aceptación de que perdí porque tuve, ¿sí? Pero que si me está causando daño no es necesario seguirlo llevando, ¿sí? Y llevar las etapas del duelo, que eso ya sería un programa completo, ¿no? Uh-huh. El segundo paso, renunciar a la venganza, ¿sí? Fíjate cómo son los pasos similares al desahogo emocional, pero acá en este renunciar a la venganza debo de entrar un poco más profundo. No solo voy a renunciar a la venganza, voy a asumir lo que tenga que asumir para detener el abuso, ¿sí? Porque eso es muy importante. Muchas personas no se vengan, pero siguen permitiendo que les sigan causando daño, ¿sí? No puedo poner ese límite, ¿sí? Y eso es parte de un regalo del auténtico perdón, ¿sí? Si yo realmente, ¿sí?, llevé este proceso bien, ¿sí?, no me exige que yo me quede ahí ahogándome del enojo que tengo, de la cólera que tengo, de la tristeza que tengo, sino al contrario, me exige desde el regalo del perdón detener el abuso, poner ese límite, ¿sí? No solo a nivel externo, sino también interno. Es decir, a pesar de que ya me retiré de ese entorno, ya no permito, estando yo a solas, ¿sí?, o con otras personas, porque se da mucho, ¿verdad? Ya no estoy allá, pero sigo hablando del tema contigo. Entonces, me retiré físicamente, pero emocionalmente no, ¿sí? Y esa es la parte más importante, la parte interna, que es la parte espiritual, ¿sí? Sí. Yo puedo comprender que no voy a seguir permitiendo que, aunque ya no estés, haya abuso, ¿sí?, en tocar esos temas, en recordar todas esas cosas, y eso es importante, ¿sí? Y eso me tiene que llevar, porque entonces me va a decir con certeza que realmente solté, no solo física, sino emocionalmente también. Y eso me lleva a un paso que es muy hermoso, que es como la moña del regalo, y es a sentir compasión por el otro. Hay algo que pareciera paradójico, pero tenemos que
comprender que hay personas buenas que cometen actos malos, Judith, ¿sí? Y esos actos malos muchas veces son la consecuencia de un entorno en el cual crecieron, de heridas no sanadas, de procesos que los orillaron a vivir en ese mecanismo de defensa y que por no llevar un proceso adecuado no pueden medir y no lo ven. Entonces tenemos que tener claro, cuando nosotros trabajamos incluso en los procesos de terapia de pareja, que es una de las áreas que más trabajo, sí les hacemos ver que necesitamos perdonar a la persona, desde ese ser humano que es. No significa que yo valide el hecho de esa persona, ¿sí? Pero esa persona sí necesita compasión. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy la compasión, yo me estoy dando como un baño, ¿sí? Haz de cuenta que tú te vas a ese spa en donde tú te relajas y te sientes bien cada vez que tú sientes compasión por esa persona. Cuando tú ya eres capaz de hacer eso, por supuesto, este es uno de los procesos más difíciles. Esto no se puede dar si yo no he trabajado los pasos anteriores. Esto tanto no en el desahogo minutos. emocional, no. Tanto en el desahogo emocional como en estos pasos que llevamos ahorita del proceso espiritual del perdón. Claro. ¿Sí? Que ser compasivo no es justificar. No, por supuesto que no, ¿sí? Pero sí acoger con misericordia a esa persona, ¿sí? Claro. No necesitas llegar delante de esa persona y decir, ay, mire cómo tengo compasión con usted. No. No necesitas muchas veces esos procesos, o no necesitas regresar con la persona muchas veces, porque hay casos de casos, hay que analizar las historias para poder hacer un proceso para cada uno, pero no siempre es necesario que yo regrese contigo y decirte, mira, Judith, he entendido que voy a tener compasión por ti y vengo a decirte que ya te perdoné. No, y es ahí donde entra el proceso espiritual, porque cuando yo logro en esos procesos de estar en la habitación pidiéndole a Dios por esa persona, ¿sí? Cuando yo puedo bendecir a esa persona donde quiera que esté, yo le estoy dando el regalo de la compasión, ¿sí? Yo estoy teniendo la máxima expresión de crecimiento y ahí estoy al punto de subirme a la tarima para agarrar esa copa que me logra ya decir, estás haciendo de esa herida una victoria, lo estás logrando, ¿sí? Ya puedes caminar con ligereza en la vida. Hay algo importante que tengo en esta parte, sí, que es el preguntarte, ¿me siento dispuesto a salir de mí mismo para cambiar mi percepción de quien me ha hecho daño? Ese sería como el paso número 1 de este paso, de desarrollar la compasión. Porque si todavía no me siento dispuesto a salir de mí mismo, tengo que seguir trabajando en ese proceso, porque no he podido soltar por completo. Entonces allí es bien importante. No se trata de negar el dolor, ¿sí?, sino al contrario, de empezar a trabajar en la empatía, en la compasión, en el respeto, en la paciencia, ¿sí?, en la templanza, la benignidad, ¿sí?, en todas esas virtudes, para poder llevar ese proceso y soltar a la persona. Claro, ¿sí? Y ahí sí ya lograr el título de lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Encontrarle un sentido a esta situación. Háblanos de eso. Entramos entonces a encontrar el sentido a la ofensa. Hemos dicho en repetidas ocasiones, no solo en este programa, sino en los anteriores, que estos procesos nos ayudan a crecer. ¿Sí? Y no me cansaré de repetirlo, porque todas las personas buscamos crecer, Judith. Cuando nos quedamos estancados es cuando entonces el agua ya comienza a tener ese olor que no soportamos, y es donde está la invitación al crecimiento, ¿sí? Y para encontrarle el sentido, tengo que hacerme también preguntas. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Sí? ¿Qué es ese aprendizaje que me deja? ¿Qué descubrí? Ay, que debería trabajar más en valorarme, ¿sí?, que debería trabajar un poquito más en poner esos límites, ¿verdad?, en las personas, porque soy vulnerable ante estos hechos. Debo marcar
un proceso, una línea, para que eso no se vuelva a dar. Otra de las preguntas es, ¿de qué manera me puede beneficiar esta experiencia a mí? ¿Sí? Porque de verdad sacamos grandes beneficios. Hoy traigo una historia, que es una historia verídica, ¿sí? Hecha, pues fue publicada por un psiquiatra de la Universidad de Harvard, y a causa de una conversación con un psicólogo y un proceso que le tocó que llevar en una corte en Estados Unidos. Y me encantó porque dije, ad hoc para este tema, ¿sí? Entonces tenemos que saber esa parte. ¿Cómo puedo utilizar yo esto que me sucedió en mi proceso de madurez para continuar la vida? Y si te das cuenta, todo va en torno a procesos, a trabajos, ¿sí? A experiencias de vida que muchas veces no quiero llevar, porque es como soltar la colchita y decirme, ya puede caminar, dele. ¿Sí? Porque ahí sí ya, ¿quién te va a ayudar? Si ya puedes caminar, qué colchita ni qué nada, ¿verdad? Ya te dicen, ya no te cargan, sino que te dicen, bueno, camine pues, usted ya camina. Claro. Y por eso muchas veces prefiero seguir con la colchita. Claro. Me da más seguridad, me siento más tranquilo, seguridad, me siento más tranquilo, entre comillas, pero me está causando un daño increíble. Entonces no puedo caminar ni avanzar en la vida, ni física, porque entonces entran los procesos de enfermedades. Hay cientos de investigaciones ya a nivel científico de los procesos del perdón. Es impresionante cuántas enfermedades se desarrollan a causa de no hacer estos procesos, de no levantar la copa de victoria en esos procesos y en las heridas, ¿verdad? La otra cosa importante es expresar esa parte que yo elijo desde mi ser interior, ¿verdad? Yo perdono este proceso, esta persona, ¿sí? Esta decisión, ¿sí? Yo decido, yo elijo perdonar. Son procesos que sirven mucho, ¿sí? En tus momentos de quietud y oración y meditación, para poder hacerle entender a tu ser que estás dispuesto o dispuesta a soltar, ¿sí? Para dar un beneficio a ti. Esta frase que puse acá en el contenido me encantó, y es: yo merezco libertad y paz. Elijo perdonar. Si tú te das esta tarea poco a poco, ¿sí? Vas a ir sintiendo cómo la vida va cambiando, cómo tu ser comienza a crecer. Muchas cosas pueden desaparecer, incluso a nivel físico, ¿sí? Que son pesos que llevamos tóxicos en nuestro ser, que necesitamos hacer un detox, ¿verdad? A nivel emocional para ir descargando esa parte. El paso número 6, abrirnos a la gracia del perdón, ¿sí? Y esto solo lo puede hacer alguien que dejó de tener un corazón endurecido y se permitió recuperar un corazón de carne, un corazón que siente. ¿Por qué? Porque desde ahí me vuelvo el ser humano que soy, que tiene como esencia el amor, que puede dar de gracia eso que de gracia identifico. Porque si yo recibo el perdón, ¿sí?, de Dios y de las personas que me rodean, y además de mí, puedo con libertad otorgar, ¿verdad?, esa gracia, ese perdón, dar ese respeto a la persona, claro, no porque se lo merece o no, sino simplemente porque es una persona, ¿sí? Claro. Y estos son parte de los ingredientes de esas recetas que a veces andamos buscando, Judith, que como dijimos al inicio del programa, están ahí. Solo es de que usted ponga la hora que quiere usarlas al día para ir haciendo el cambio en esos procesos tan dolorosos. Y el último paso, ¿sí?, el diálogo. El diálogo para renovar
¿sí? Ya sea nuestra relación afectiva, ¿verdad? Con alguna persona, nuestra relación laboral, ¿verdad? Con alguna institución, porque tenemos que comprender que este proceso encaja en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Sí. ¿Qué tipo de diálogo quiero entablar a raíz de haber llevado estos procesos, ¿sí? ¿Es tiempo de entablar y renovar la relación o es un momento de terminar esta relación por tu bien y por el mío? De una forma sana, ¿sí? Sin peso ninguno de los dos, ¿verdad? Sé, comprendiendo que lo que voy a manejar y controlar es lo que mi parte, la del otro no puedo. Pero ¿cómo quiero actuar a partir de esto que he reconocido, de estos procesos que he llevado, ¿sí? Por el resto de la vida, ¿sí? En ese diálogo tengo que comprender que no voy a volverme a dar el permiso de volverme a enganchar. ¿Sí? Ok. Vamos a regresar con las consultas y con este relato que nos tenías listo, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Les recuerdo, soliciten el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Y muchísimas gracias a todos por la confianza siempre. Muy buenas tardes. Les cuento. Mi expareja me golpeó todo el embarazo. Fueron gemelos, de alto riesgo. Una vez puse la demanda y después desistí. Vivo ahora lejos de él y ya lo detuvieron hace más o menos un mes. Pero salió bajo fianza. Estamos en audiencias y después de ese día no puedo dormir recordando los insultos y los golpes. No puedo perdonarlo. Y me duele cada vez que vienen esos recuerdos y cada vez que tengo que hablar, por ejemplo, en ir al MP, hablar del caso, porque es un asunto legal. Siento que mi vida está totalmente amargada. Mi autoestima por los suelos. Yo todo el tiempo le deseo lo peor y también sé que eso no es bueno. ¿Qué me puede decir? Definitivamente estás en la fase número 1, ¿no? En donde acaba de ser el proceso del rompimiento, que te causó esa herida, el tipo de violencia física que expresas es demasiado fuerte. Definitivamente yo te invitaría a que pudieras llevar un proceso de acompañamiento en medio de esta etapa, porque así la necesitas por ti y por tus hijos, que no tienen por qué pagar el efecto de esta herida tan profunda, que estoy segura también que la persona que escogiste como compañero ha llevado procesos. No lo estoy justificando bajo ningún punto de vista, pero también él seguramente deberá trabajar esos procesos si él quiere, pero lo que tenemos ahorita a la vista es lo que ella nos comparte, y yo te pido que busques la ayuda adecuada para llevar esos procesos y soltar. Recordar también que el proceso del perdón no es un beneficio para la otra persona, es un beneficio para nosotros mismos, ¿sí? Para salir de ese dolor. Muy bien. Vanessa dice: muy buenas tardes, bendiciones para ustedes en la cabina. Gracias por el programa. Mi consulta: tengo una gran duda. Soy una madre soltera. Las parejas que he tenido son padres solteros como yo. El problema es cuando hacemos planes de hacer una vida juntos, estamos a punto de hacer realidad eso, pasa algo y todo cambia. ¿Qué es lo que tengo que perdonarme a mí misma para que esto cambie? O a mis parejas anteriores para romper con este círculo. Siento que no me dan el lugar que yo merezco. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Me siento confundida. Gracias por su consejo. Bueno, muchas gracias por exponernos y abrirnos un poco el corazón a cada una de las personas que nos han enviado sus preguntas. En este caso, yo creo que tenemos que trabajar procesos de autoconocimiento, Judith, porque necesito aprender a conocerme, sí, qué detesto, qué necesito, qué me molesta, qué es lo que me enoja, cuáles son las cosas que serían mis sueños, etcétera, etcétera, porque cuando yo me aprendo a conocer, yo puedo identificar más fácilmente qué es lo que en realidad
el paso que debo seguir, con quién tengo que quedarme, con quién tengo que estar. Pero mientras yo voy por la vida sin tener claro qué soy y qué quiero, en cada uno de los eventos que ella se encuentra, va a encontrar algo que va a encajar, ¿sí? Entonces yo creo que es importante trabajar procesos de autoconocimiento primero, para saber quién es ella, ¿sí? Qué quiere, ¿sí? Y qué necesita, para poder desde ahí llevar un proceso que le ayude a fortalecer y formar ese destino que ella está anhelando, ¿verdad? Obviamente ahí entra el perdón hacia ella misma, el resignificar el pasado, ¿sí? Darle un valor en el aquí y en el ahora, porque muchas veces, Judith, es parte también de los regalos del perdón. Cuando yo logro perdonar, yo me ubico en el aquí y en el ahora, y a partir de aquí yo también puedo proyectarme, pero mientras yo no concilio con lo que está pasado, voy a vivir siempre ahí y no me permite ver. Muy bien. Mira, esta está muy interesante. Dice, hace mucho tiempo, cuando todavía estaba joven, conocí a una persona, pero en ese momento mi mamá no permitió la relación, mi madre no permitió la relación. Desde ese día no volví a tener ningún otro novio ni ninguna otra relación. Actualmente tengo 37 años, pero vivo con el reproche a mí misma porque sentí que no luché lo necesario por la relación, y por supuesto hacia mi madre porque truncó esto que yo deseaba. A veces vivo también con la esperanza de que él regrese o que se vuelva a formar la relación, aunque sé que por el tiempo está fracturada y por lo que pasó en ese momento, pero no sé qué hacer, vivo siempre con ese pensamiento. Bueno, tenemos que trabajar en los procesos de aprender a soltar, que es lo que justo acabamos de mencionar. Mientras yo vivo en el pasado, yo no puedo ver las oportunidades del presente. A veces se está tocando a la puerta, pero por estar yo anclada, el mar está listo para que yo navegue y no puedo, ¿verdad? Entonces necesito trabajar en los procesos de soltar, levantar el ancla, ¿sí? Le recomiendo que pudiera pedir el contenido y llevar estos procesos que hemos hablado para que ella pueda dar un paso hacia adelante y ver la vida. Está relativamente joven, ¿sí? Hay muchas oportunidades. Otra cosa importante, y es que muchas veces tenemos que trabajar también en soltar la justificación y esos procesos que pongo como máscaras para no aceptar y asumir mi responsabilidad, sino que le echamos la culpa a alguien más de lo que realmente fueron nuestras decisiones, ¿sí? Entonces creo que sí es importante esa parte. Rosario dice, muy buenas tardes, un gusto poderla saludar, Judith y Wendy. Una consulta, hace 10 meses me di cuenta que un primo abusaba de mi hija de 14 años. Fue muy doloroso, caí en una profunda depresión. ¿Qué me aconseja? Tengo que perdonarlo, pero es muy difícil. En cualquier lugar nos los volvemos a encontrar, ya que vivimos en la misma cuadra y son familia. ¿Qué me puede decir? Definitivamente es un proceso bastante complejo. Como hablamos en el programa, Judith, perdonar es una opción necesaria, ¿sí? Porque es un bien para ella, porque ella no puede cargar con eso, ¿sí? Ahora, tendríamos que conocer el contexto de la historia, porque realmente sí necesita llevar un proceso de acompañamiento con su hija para que pueda superar el proceso de abuso, ella también como parte de mamá, pero no sé qué tantas opciones puede tener para hacer los cambios necesarios que ella necesite hacer, porque muchas veces no es que no quieras, no puedes por diferentes circunstancias y tienes que aprender a vivir con eso, y por eso es importantísimo trabajar en estos procesos del perdón y de poder sanar, claro, a la nena en su proceso. Claro, imagínate, también, si ella está en una profunda depresión, ¿cómo estará la chica de 14 años? Exacto. Entonces, ahí hay algo importante, y es que recuerden, padres, estos procesos son dolorosos, pero nosotros somos los adultos en los cuales los hijos encuentran esa sombra de protección, y este es el momento de levantarse para ir en el bien de su hija y de ella, claro, ¿verdad? Para poder protegerla, guardarla y enseñarle también a ella estos procesos de perdón, porque esto es un bien para ella. Si me pudiera
por favor escribir en el Facebook inbox o en mi correo, porque le puedo dar el nombre de una organización que tiene una chica que me encantó al conocer su historia sobre estos procesos, porque también ella muy jovencita le sucedió esto y ha creado una fundación hermosa en donde creo que pueden ayudarla. Claro, así que por favor, a buscar ayuda para usted y para la chiquita, para poder llevar dentro de lo que cabe esta situación de otra manera. Así es. Muchísimas gracias por escribir. Jackie dice por aquí, ¿cómo puedo hacer de la herida mi victoria? Esta herida que me provocó mi esposo, ya que descubrí su infidelidad con mensajes de WhatsApp y creo que también se vieron, aunque él dice que no. Tengo mucho dolor en mi alma, me siento muy mal, él tiene el descaro de negarlo todo. Pensé que tenía un amor perfecto, pero me equivoqué, porque él me mintió y son varias cosas en las que ha mentido. Por venganza, sí he pensado hasta en matarlo, pero sé que no vale la pena. Gracias por el programa. Bendiciones, Wendy y Judith. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué le decimos a Jackie? Bueno, muchas gracias, Jackie, por compartirnos la experiencia. Yo creo que hay algo importante, y es que hay que atender esa herida y el contexto de la relación. Hay algo que yo he estado viendo del año pasado para acá, Judith, con demasiados niveles altos de diarios, ¿verdad? Cada vez en aumento, y es esta parte de infidelidad cibernética, que obviamente despiertan heridas que vienen en procesos completamente distintos y ajenos a muchos de estos contenidos, y sí necesitamos trabajarlos y procesarlos, descubrir el porqué de los procesos, porque tristemente, sobre todo las parejas jóvenes y algunas parejas adultas están cayendo en este jueguito en que porque es cibernético no daña y no pasa nada, y es una trampa realmente. Entonces creo que sí es muy importante poder pedir un acompañamiento para evaluar cómo está la situación de la pareja, si es que ellos quieren darse la oportunidad de restaurar esa relación y llevar los procesos adecuados que se deben llevar en los procesos de infidelidad, ¿sí? Y si no, pues elegir también desde ahí una decisión en el hoy que me va a llevar hacia un futuro distinto. Porque si yo me quedo con ese dolor y solo estoy en ese reclamo y en esa idea de venganza, aunque no aclara que no la quiere concretar, pero a nivel interno siempre la llevo. Y ese peso solo es algo que a mí no me va a dejar avanzar, ni siquiera, imagínate, si no me deja avanzar a mí, ¿cómo va a dejar avanzar la relación? Entonces creo que es importante solicitar ayuda para poder llevar un proceso adecuado, ¿verdad? Muy bien, vámonos con Evi. Dice, muy buenas tardes, muy buen programa. Mi abuela está pasando por una situación muy difícil, pero he podido darme cuenta de que lo que a ella le está afectando es algo que ella hizo hace mucho tiempo. A mi manera de verlo, no es malo, fue una equivocación que ella tuvo como cualquier ser humano, pero ella no lo ve de esta manera. A mi manera de ver las cosas, creo que ella necesita autoperdonarse, pero no se lo logramos hacer entender. Me gustaría saber cómo puedo yo ayudarle para que de alguna manera ella entienda y deje de lastimarse. Hay algo importante, y es que nosotros no podemos pelear las batallas de otras personas. Claro, desde el amor, por supuesto, nosotros quisiéramos que esa persona estuviera bien. Una de las cosas que yo recomiendo en estos procesos es amarla y aceptarla con todo y ese proceso que ella lleva, porque curiosamente nos ponemos en el mismo rol que esa persona, ¿verdad? No aceptamos ese hecho, ¿verdad? Y yo quiero ver de qué manera la ayudo a componerlo, ¿sí? Entonces es importante aceptarla, amarla, estar allí para ella, ¿sí? Para que ella, en medio del proceso de sentirse amada y aceptada como es, pueda darse el chance de que poco a poco caigan esas escamas que necesita que caigan, para ella también elegir llevar un proceso y soltar. Pero mientras yo estoy también en la misma posición afuera, en el que deberías, no logro nada, porque lo que estoy haciendo es echar esa sal, ¿no? A esas heridas que la persona no quiere sanar. Okay. Dice por aquí, estoy escuchando su programa del perdón y le quiero comentar mi caso. Mi sobrina tiene 17 años, su padrastro la envolvió, tuvieron una relación y ahora ella está esperando un bebé.
Sufro porque ella dice estar muy feliz en esta relación, la chica, y no es así en el caso de mi hermana. Mi hermana está alejada de todos, no quiere ni hablarnos porque se siente indignada, no sé si culpable, mala, avergonzada, no sé. No sé cómo apoyarla en esta situación, no sé qué hacer. Él ya ha tenido varios matrimonios fallidos y ahora entra mi sobrina en su vida y no sé en qué va a terminar la relación. Mira, aquí estamos hablando de mucho desorden, digámoslo así, en el ciclo familiar, ¿sí? Y es importante ordenar las piezas desde la parte interna, ¿sí? Porque por supuesto comprendo el dolor de la hermana, porque uno no se espera, Judith, estos procesos, uno no se da oportunidades nuevas para que pasen estas situaciones. Obviamente la hija también tiene un proceso, durante el programa hablamos algo, y es que cada persona tiene las historias que los hacen reaccionar y tomar algunas decisiones en la vida, equivocadas o no, ¿sí? Y entonces yo creo que aquí es importante ordenar las piezas, acompañar en el proceso del dolor de la hermana, ¿sí? En el caso de la sobrina, que por lo que yo comprendí, ella no está todavía entendiendo la situación. Ella está en un proceso en el que ella se siente feliz, por lo que yo comprendí. Entonces ella en este momento no puede ver el papel que está jugando en medio de todo este proceso, porque bajo su perspectiva está bien y se siente bien, por lo que comprendí. Entonces yo creo que aquí lo importante y urgente en este momento es atender a la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella además es la madre de esta joven, ¿sí? Y necesita ella estar en una posición sana, correcta, desde la adulta, en donde procese su dolor para estar lista cuando esta jovencita venga a darse cuenta, ¿sí?, de las decisiones que está tomando, esperando que pueda ella descubrir los procesos, ¿no? Y durante todo el programa estuvimos insistiendo, el perdón y el llevar estos procesos solo es un beneficio para mí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos con la última consulta, que es la consulta de mucha gente. Inbox y también en el muro. Creo que vamos a tener que hacer otro programa, pero de ese tema. Yo sé que ya lo han tocado, me imagino, en otros años, Wendy, aquí en el programa, la infidelidad. Dice aquí Ingrid, ¿cómo puedo hacer para perdonar a mi esposo después de la infidelidad? Me está costando mucho. Y es la consulta de otras 6 personas más. Sí. ¿Qué podemos decir de la infidelidad? Que eso también genera tanto que decir, pero bueno, una respuesta corta. Es un tema bastante extenso, pero voy a redundar en las respuestas. El perdón es importante, es una opción necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros. La reconciliación, que fue algo que también tocamos en el programa, no depende solo de mí, depende del otro si se llevan los procesos adecuados, ¿sí? Cada caso es diferente, tendríamos que ver qué número de infidelidad, porque hay gente que quizás es la primera vez que sucede esto y podemos identificar, hay una que me va a decir es la número 20, tenemos que llevar otros procesos, o sea, para dar una respuesta general yo los invitaría a llevar un proceso de acompañamiento en donde podamos conocer la historia, identificar cómo están cada persona en su interior, cuáles son sus valores, qué es lo que quiere conciliar, quiere quedarse, quiere irse, está el otro dispuesto a dar una oportunidad para poder sanar la relación. Son muchos factores, Judith, en estos procesos de infidelidad que necesitamos tocar y no podríamos dar una sola respuesta o una receta cabal para poder complacer a todas en el proceso de sanidad, ¿verdad? Darles esa respuesta. Yo las invito mejor a llevar un proceso personal para identificar la historia, hacer una evaluación. Yo le llamo la radiografía de la relación para poder darnos cuenta que es los procesos que necesitamos trabajar. Claro. Vamos a despedirnos con esta historia. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta historia es un relato verdadero escrito por el psicólogo Jack Kornfield, publicada por el psiquiatra George A. Bajan de la Universidad de Harvard. Un muchacho de 14 años que estaba en el programa de rehabilitación para delincuentes juveniles
había disparado y matado a un joven inocente para demostrar su valía ante su banda. Durante el juicio, la madre de la víctima se mantuvo impasiblemente en silencio hasta el final, cuando el joven fue acusado por el asesinato. Después de que anunciara el veredicto, ella se puso de pie lentamente, le miró directo a los ojos y le dijo: «Te voy a matar». Seguidamente el joven fue llevado a una institución juvenil donde tenía que cumplir su condena de varios años. Transcurrido el primer año, la madre del muchacho fue a visitar al asesino. Antes del asesinato, él había estado viviendo en la calle, por lo que ella era el único visitante que él tenía. Estuvieron hablando durante un rato y al irse ella le dio algo de dinero para tabaco. Seguidamente, poco a poco, ella empezó a visitarle regularmente, llevándole comida y pequeños regalos. Hacia el final de la condena, le preguntó qué iba a hacer cuando saliera. Él se sentía confuso e inseguro, de modo que ella se ofreció a ayudarle y le buscó un trabajo. Seguidamente le preguntó dónde iba a vivir, y como él no tenía familia, ella le ofreció usar temporalmente una habitación que tenía en su casa. Él vivió allí durante 8 meses, comió su comida y trabajó en el empleo que ella le había buscado. Entonces una noche ella lo llamó a la sala para charlar y se sentó frente a él y esperó. Después lo miró fijamente. ¿Recuerdas que en el tribunal te dije que te iba a matar? Claro, replicó él. Nunca olvidaré ese momento. Bueno, lo he hecho, dijo ella. Yo no quería que el muchacho que podía matar sin motivo a mi hijo siguiera vivo en esta tierra. Quería que muriera. Por eso empecé a visitarte y a llevarte cosas. Por eso te conseguí trabajo y te permití vivir aquí. Aquel muchacho se fue. De modo que ahora quiero preguntarte, como mi hijo se fue y ese asesino también, quiero preguntarte si te quieres quedar allí y aquí. Y ella se convirtió en la madre que él nunca había tenido. Por supuesto que esto es una historia de reflexión, Judith, que podemos hacer no solo a nivel externo, sino también a nivel interno, ¿sí? Cambiar esas situaciones. Esta mujer pudo hacer de su herida una victoria. Abramos el corazón, instruyamos la mente para fortalecer el espíritu. El ahora siempre es el momento de evitar el dolor del pasado, para que no distorsione las alegrías del presente y oscurezca las promesas del futuro. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos. Les cuento, para quienes quieran contactarse con Wendy de Zavala, pueden visitar su página de Facebook y darle like. La encuentran así, Wendy de Zavala, la etiquetamos ahí en nuestro estado para que sea más fácil que la encuentren, o escribirle un correo. Su correo es suarteenmi@gmail.com o a través de WhatsApp al 58 96 57 04. Wendy, mil gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, Judith, muchas gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.